En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Señor secretario, ¿hay cuenta? No hay cuenta. Previo a ser invitado nuestro citado para el día de hoy, quisiera ofrecer la palabra si es que hay algún punto válido que quisieran plantear alguno de los parlamentarios presentes. ¿No? Entonces, diputado Núñez. ¿Cuál es la agenda de próximos o futuros invitados? No sé si está ya elaborada. Aparte de los dos presentes. Sí, nosotros teníamos acordado que primero venía el actual superintendente, inmediatamente después el anterior superintendente, don Fernando Coloma. Y a partir de ahí tenemos que acordar, a sugerencia de los diputados, nuevos invitados a la comisión. ¿Confirmó para el miércoles don Fernando Coloma? No. ¿Ah? ¿Está invitado? Sí, para este miércoles. Bueno, vamos a esperar qué pasa. O si no, el día miércoles tendremos que acordar nuevos invitados si es que él efectivamente no puede asistir a la comisión. Bueno, vamos a pedirle que ingrese. Aquí está. Bueno, don Carlos, le agradecemos una vez más que concurra ya por tercera sesión a esta comisión, pero como usted comprenderá, digamos, es muy importante que todos los parlamentarios le puedan hacer las consultas pertinentes. Tengo entendido que quedó con el uso de la palabra el diputado León, que está justamente haciendo unas consultas al señor superintendente, por lo tanto, desde ya le ofrezco la palabra al diputado León para que pueda formular las consultas directamente al señor superintendente. Gracias, presidente. Buenas tardes al señor superintendente, a su asesor. Por su intermedio, presidente, yo tengo absolutamente claro la obligación de reserva que tiene la superintendencia respecto de temas que están siendo objeto de su conocimiento y o investigación. Pero hay algo que yo no logro entender y que tuve que venir por eso. Yo no soy parte de esta comisión. Pero yo le he mandado 2 oficios al señor superintendente que tienen incidencia respecto de lo que esta comisión está investigando y que no están dentro de aquellas obligaciones de reserva. Y el señor superintendente no me ha respondido ni siquiera diciendo que en opinión de él serían objeto de reserva. Entonces, y tiene que ver con el fideicomiso ciego, con las sociedades vinculadas al expresidente Sebastián Piñera y el detalle de las operaciones realizadas con acciones de las sociedades cascadas, conforme a los antecedentes que se acompañan. Y no lo ha respondido. Y han pasado largamente más de los 30 días. Entonces quiero saber primero por qué no ha respondido. Y segundo, ¿no es cierto?, que espero la respuesta de los oficios y sin perjuicio de ello que nos pudiera dar una explicación de que por qué ha sucedido aquello. Buenas tardes, señores diputados. Por su intermedio, señor presidente, voy a responderle las consultas que plantea el señor diputado León. A ver, efectivamente nosotros en la superintendencia hemos recibido 3 oficios o 3 grupos de consultas mediante oficio de los diputados señor León y de los diputados Rincón y Silver. Los primeros de ellos se recibieron el año pasado, en el mes de noviembre, y se les dio respuesta el mes de diciembre mediante oficio de la superintendencia. Posteriormente se recibió una consulta de los diputados Rincón y Silver a fines del mes de enero de este año, que yo cuando asumí en el mes de marzo tomé conocimiento de ella, estuve estudiando los antecedentes de la consulta original del diputado señor León, de la respuesta que se le dio a ese oficio, y con fecha en el mes de mayo, creo que fue el día 19 de mayo del presente año, respondí el oficio de los diputados Rincón y Silver,
haciendo mención también a lo que se había consultado y respondido en los oficios del mes de noviembre del año 2013 por parte del diputado señor León. Al mismo tiempo se recibió un oficio de la Cámara de Diputados del diputado señor León a fines de mayo del presente año, que estaba fechado a principios del mes de abril y que fue respondido también el mes de mayo por parte de la superintendencia, que lo suscribí yo. En términos generales yo le podría decir que obviamente tenemos probablemente una percepción distinta de lo que es de la forma como se habrá satisfecho en las consultas de los diputados recién mencionados en términos de las consultas que le fueron formuladas a la superintendencia. En primer lugar, creo que hay que distinguir entre las consultas que se referían al detalle de ciertas operaciones realizadas por personas o sociedades de inversiones determinadas, las sociedades relacionadas al expresidente de la República, señor Sebastián Piñera, que eran Bancar, Santa Cecilia y Action, sobre acciones de las denominadas empresas cascadas, en un periodo que va del año 2008 al 2011 en términos generales, ocasión en la cual o en relación a lo cual la superintendencia manifestó justamente que porque le pesa el deber de reserva al artículo 23 no era posible hacer mención o entrega de los detalles de esas operaciones, salvo aquellas que tenían el carácter de público porque se refieren al cumplimiento de otra obligación que está contenida en la Ley de Mercado de Valores que se cumple a través del envío de reportes periódicos por parte de los accionistas mayoritarios de las sociedades fiscalizadas por la superintendencia, donde sí se les mencionó que esa información, por tener el carácter de pública, porque ese era el sentido de la disposición legal, se acompañaron en la respuesta del oficio del mes de enero del presente año. En relación a lo que se consulta sobre los anexos de los contratos de administración de cartera, de los denominados fideicomisos ciegos que habría constituido el expresidente de la República el año 2009, en abril del 2009, también se le respondió a juicio de la superintendencia con bastante detalle en el sentido de que la información que tenía a su disposición la superintendencia, que tenía el carácter de pública, justamente era aquella referida a los contratos de administración de cartera que suscribió la sociedad, los representantes de las sociedades Bancar, Santa Cecilia y el señor Sebastián Piñera en abril del año 2009, con algunas modificaciones que le fueron solicitadas por parte de la superintendencia en el mes de octubre del mismo año 2009, por cuanto esa información de los contratos de administración de cartera respondía a un ámbito que está bajo la fiscalización de la superintendencia, sin perjuicio de lo cual también se acompañaron las razones o se dieron las explicaciones de por qué no tenía la superintendencia a su disposición los anexos de los contratos recién mencionados, ni los movimientos, las posiciones que tenían las personas que dieron esos mandatos de administración de cartera el año 2009, ni tampoco al momento que habría asumido la presidencia de la República el señor Sebastián Piñera. Y eso también por las razones que se detallaban en esos oficios, en las cuales se señalaba que la razón de por qué la superintendencia tenía esa información era porque estaba fiscalizando el cumplimiento de las disposiciones administrativas que se refieren a una labor que está específicamente entregada a la fiscalización o a la revisión de la superintendencia, la que tiene que ver, como les mencionaba recientemente, con la figura de administración de carteras de inversión. Como ustedes saben, y se mencionaba también en esa respuesta, los corredores de bolsa, en tanto intermediarios de valores regulados por la Ley de Mercado de Valores, por la Ley 18.045, son entidades que están sujetas a un giro exclusivo, que es propiamente tal la intermediación de valores de oferta pública, y pueden realizar también una serie de otras actividades denominadas complementarias que están autorizadas por la ley. Dentro de esas actividades complementarias que están autorizadas a los corredores de bolsa está justamente el servicio de custodia de acciones y el servicio de administración de cartera, que fue la figura utilizada por el señor Sebastián Piñera y por las sociedades que él controlaba el año 2009, a principios del 2009, para encargar la administración de sus activos financieros a los corredores de bolsa que se mencionan en esa consulta. Y ese es el sentido porque en su oportunidad fueron revisados los contratos de administración de cartera para ver si cumplían con todas las indicaciones y las regulaciones que están establecidas por la superintendencia, y es la razón también porque no se piden los anexos de esos contratos, porque los anexos establecen posiciones en acciones que desde el punto de vista de la actividad
permanentes de fiscalización de la superintendencia no son necesarios. En primer lugar, el hecho, por lo demás, de constituir mandato o fideicomisos ciegos, como se denominaron en esa oportunidad, todavía se les conoce así, no está dentro de las atribuciones ni de las competencias de la superintendencia. El hecho de establecer, como se consulta además en los oficios de los diputados señores León, Rincón y Silver, el cumplimiento de exigencias de probidad relacionadas al establecimiento de fideicomisos ciegos no es una materia que está bajo la competencia de la Superintendencia de Valores y Seguros. Por lo tanto, lo único que hizo la Superintendencia en esa oportunidad fue revisar los contratos de administración de cartera. Eso, a grosso modo, son las razones que ha tenido a la vista esta Superintendencia para darle respuesta a cada uno de los requerimientos de información que han presentado los diputados ya mencionados, y efectivamente esos requerimientos fueron respondidos en su oportunidad. Entendemos por las insistencias que se han enviado a la superintendencia que claramente no han sido satisfactorias desde el punto de vista de lo que preguntaban los diputados, pero en el entender de la superintendencia contienen toda la información que dentro del ámbito de sus competencias tiene la superintendencia que fueron entregadas. En el primer caso, en el plazo dentro del mes siguiente a cuando fueron recibidas. En el segundo caso se dieron las excusas pertinentes en el entendido que el segundo oficio de los diputados Rincón y Silver fue recibido a fines de enero de este año, y entre medio con el cambio de autoridades, y cuando yo tomé conocimiento de aquellos cuando asumí en el mes de marzo, revisé los antecedentes de la presentación anterior, preparamos la respuesta y le dimos respuesta en el mes de mayo. Son, como lo hemos mencionado o le he mencionado en las dos sesiones anteriores, están dentro del contexto de un caso bastante complejo en el cual hay mucha información, y por lo tanto en el mes de mayo se le dieron las respuestas. Les pedimos las disculpas del caso, la misma respuesta por la demora en la que se incurrió. Y el último requerimiento fue contestado dentro del mismo mes, en el mes de mayo del presente año. Presidente, yo me estoy refiriendo al último oficio, el 1196, que es de 20 de mayo del 2014. Salvo que haya llegado algo en la semana distrital. No, ese oficio, disculpe, con la autorización del señor presidente, mire, ese oficio 1196, que estaba fechado es el que estaba fechado el día 4 de abril de 2014, lo recepcionamos en la superintendencia el día 26 de mayo del 2014 y lo respondimos mediante oficio ordinario 14.354 el día 29 de mayo del presente año. En alguna parte quedó, porque al menos hasta antes de la semana distrital, en el sistema no estaba la respuesta de ustedes. Es el oficio 14.354 del 29 de mayo del 2014. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, superintendente. Presidente, Diputado León, ¿quiere volver a preguntar? Sí, Si tiene la palabra. si fuera posible, gracias, presidente. Presidente, revisando el expediente de cargo que hizo la superintendencia y que se hizo público, la verdad que no me corresponde a mí saber por qué se hizo público, pero que así fue lo que pasó. Uno nota que hay una diferencia entre lo que figura, esto salió publicado en el Mostrador también, y aparte en el Financiero, el expediente completo. Y uno nota que hay una diferencia en cómo se describen las operaciones en la página 27 a cómo se escriben las operaciones en la página 58. En la página 58, cuando habla de remate de acciones de Calichera, explica quién fue el corredor, la red vial, el día, hasta la hora, y el precio de remate. Esto está en el número 262 del expediente de cargo que figura en la página 58. Pero resulta que cuando miramos la página 27, en el numeral 130, nos damos cuenta que la operación
que por lo que me preocupé de averiguar, cuyo vendedor fue Action y Bancar. Hay que recordar, para los efectos de los que están en conexión en esta sesión, que el señor superintendente reconoció en la sesión anterior que había trabajado para Bancar. Y resulta que la operación de Bancar sale descrita en una forma muy líquida. Si uno mira el número 130, mira el número 262, entonces, ¿por qué esa diferencia en la exposición de estos hechos en ambas operaciones? Y la que menos información entrega, por pura casualidad, coincidencia o no sé qué más, es la que afecta a Action y a Bancar. Esa es la pregunta, presidente. Antes de otorgar la palabra al superintendente para que responda, le pediría al diputado y al superintendente, si tienen a bien, poder hacer llegar a la comisión tanto los oficios como las respectivas respuestas de cada uno para poder tenerlas también como parte integrante del trabajo de la comisión. ¿Cierto? Sí. No se acuerda. Señor superintendente. Muy bien, señor presidente. Bueno, ya está registrado el requerimiento sobre los oficios y las consultas. La vamos a llegar a la brevedad posible, las copias de los mismos. En cuanto a la pregunta del diputado León, lamentablemente tengo que insistir con el argumento que he dado en varias oportunidades en esta comisión sobre el deber de reserva que pesa sobre los funcionarios de la superintendencia. El hecho cierto y notorio de que se hayan filtrado parte o la totalidad de algunos de los oficios de cargos que emitió la superintendencia el año pasado y a principios de este año no levanta el deber de reserva que tenemos los funcionarios de la superintendencia en cuanto al contenido de los mismos. Tanto es así que ustedes también deben tener conocimiento que el Ministerio Público tuvo o llevó adelante una serie de investigaciones relacionadas con querellas presentadas contra el ex superintendente de Valores y Seguros, contra el ex jefe del área de cumplimiento de mercado y contra el actual intendente de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros, justamente por el conocimiento, la divulgación que se hizo de del contenido de esos oficios de cargo. Por lo tanto, el hecho, insisto, de que se hayan filtrado a través de los medios de comunicación o directamente a través de otros medios, no levanta el deber de reserva, por el contrario, sigue pesando ese deber de reserva con las sanciones penales, incluso a las cuales estamos sometidos los funcionarios que elaboramos en la superintendencia. Por lo tanto, no puedo dar ningún nivel de detalle o confirmar o desmentir bajo ningún respecto lo que está contenido en esos oficios. Presidente, por su intermedio, yo inicié mi intervención en la tarde reconociendo el deber de reserva que tiene el señor superintendente. Yo partí por reconocerlo. Pero aquí estamos con información que es pública. Entonces, yo quiero insistir en la pregunta, presidente, porque cuando hay una información que es pública, con citación, yo tengo la fotocopia de los documentos en cuestión. O sea, que el señor superintendente se asile en la reserva, creo que es una manera de eludir la respuesta a esta comisión investigadora. Yo no quiero que él viole la ley por ningún motivo, por el contrario, insisto, partí por reconocerle ese derecho, pero tampoco corresponde que cuando preguntado por hechos concretos, que es de información pública, se quiera escudar en el deber de reserva. Así que yo a mí me gustaría insistir, y no tengo problema, que tengo medio rayado este documento, pero no tengo problema en que si se lo quieren mostrar, presidente, que se lo quieran mostrar. O sea, esto está publicado, está en las páginas, así que yo quiero insistir en que responda. Presidente, tema reglamentario. Sí, diputado Melero, si es por reglamento. Sí, es que, presidente, a mi juicio, el diputado León está ejerciendo sobre una autoridad pública que tiene deberes que le consagra la misma ley orgánica
y la Constitución Política del Estado en cuanto a la debida reserva. Y no lo exime de aquello el hecho de que un documento se haya hecho público por un medio de comunicación. Podríamos citar muchísimos ejemplos de situaciones que han involucrado aspectos propios de situaciones de soberanía o de otro tipo en Chile y en el mundo, complejas, de secretos de Estado, que no corresponde que después la autoridad que esté investida de ese resguardo tenga que ratificar si son ciertas o no ciertas. De manera tal que me parece que se está ejerciendo una presión sobre un funcionario del Estado que está siendo muy claro en señalar las limitaciones y prohibiciones que tiene. Además, el señor diputado León, en su interrogatorio, ha insinuado respecto a una transacción en que hubo compra de acciones por parte de Bancar, en recordarle al superintendente que él trabajó en Bancar. Quiero decir también, presidente, que ese tipo de insinuaciones no corresponden reglamentariamente porque el propio señor superintendente, cuando fue consultado sobre su biografía laboral, señaló que efectivamente en la década de los 80, muy al inicio de su carrera y por pocos meses, recuerdo que fueron 11 meses, trabajó en esa empresa. Entonces, insinuar que hechos que son motivo de la investigación en el siglo XXI puedan tener vinculación con un trabajo de 11 meses que tuvo, parece que hay mala fe. Entonces, el tema reglamentario, presidente, es que yo creo que no corresponde esta exhortación nuevamente a un funcionario del Estado a violar la obligación de reserva que la ley le impone, aun que haya habido una filtración en un medio de comunicación. A ver, los parlamentarios tienen la libertad de poder preguntar lo que quieran, ¿ya? Sí, pero naturalmente que el poder recordar un hecho que ha sido reconocido acá, yo no veo cuál es la dificultad, si se hace de manera respetuosa con nuestro invitado. Lo que evidentemente no podemos nosotros obligar es al superintendente que responda si él siente que le asiste un deber de secreto, ¿no es cierto? Pero a mí me parece que si efectivamente de reserva, si efectivamente el diputado León tiene todo el derecho a insistir en su pregunta en los términos respetuosos que lo ha estado haciendo en esta comisión. No ha sido ni ofensivo con nuestros invitados, ni tampoco hostil, y por lo tanto, a mi juicio, no ha incurrido en ninguna de las causales que nos permitan poder llamarlo al orden siquiera. Naturalmente que yo le debo decir al superintendente que si es que usted tiene la convicción de que le asiste un deber de reserva, naturalmente que no está obligado a responder esa consulta en esta comisión. Pero el diputado León tiene todo el derecho a preguntarle. Diputado. Sí. Primero quiero saber si va a insistir en su respuesta el señor superintendente por su intermedio, presidente. Y si es así, yo quiero dejar constancia que, en mi opinión, esto no está dentro del deber de reserva, y para los efectos de las conclusiones de la comisión voy a dejar copia a la Secretaría de los dos documentos que estoy diciendo, que dan cuenta del diverso tratamiento que se hizo en operaciones cuando estaba Bancar, de Sebastián Piñera, con otro cuando no era, sociedades que no eran de Sebastián Piñera. Entonces, si él insiste en no responder, está bien, pero que quede constancia que yo no comparto su opinión y que voy a dejar en la comisión para que al momento de las conclusiones de los integrantes, yo no soy miembro de esta comisión, pero al momento de las conclusiones se quede constancia de esto y también de estos documentos que voy a dejar acompañados. Por supuesto, diputado León, está en su derecho en dejar dicha constancia y además, ¿no es cierto?, se tendrán como parte integrante, que además yo lo quiero decir, o sea, una de las formulaciones de cargo se puede descargar de un diario de circulación nacional, versión electrónica, por lo tanto, naturalmente que el documento que está ahí es un documento que fue obtenido, entiendo, por el diputado de un medio de comunicación, ¿ya? Por lo tanto, se puede efectivamente tener acceso a ella. ¿Alguna otra pregunta, diputado León? No. Se ofrece la palabra para hacer consultas, diputado Monkever. Presidente, en primer lugar un comentario respecto al diálogo anterior. Todos los parlamentarios tienen derecho a preguntar lo que quieran. Lo que uno apela en una comisión investigadora es hacerlo con el debido fundamento y respeto.
Pero cuando aquí se hace una imputación sin dar ninguna atisbo de veracidad, ningún atisbo de fundamento, como sostener que soslayadamente el superintendente tendría alguna información que no nos quiere dar por el solo hecho de haber trabajado en bancar un cuarto de siglo antes de la operación a la cual él hace referencia, es sencillamente hacer una imputación al voleo, al menos improcedente. Diputado, Porque quiero decirle si, que no no, escuché déjeme ninguna terminar. imputación del diputado. Lo quiero decir porque como presidente de la comisión, si hubiese escuchado alguna imputación directa, créame que no lo hubiese Sí, yo permitido. le pido, por favor, ¿ya? presidente, Tiene que no ver me- con mis facultades, por yo- eso que se lo Yo le aclaro. pido solo que no me interrumpa, porque aquí lo que me causa profunda atención es de que aquí, en una comisión investigadora, un diputado le diga al superintendente: usted trabajó en determinada empresa, que efectivamente él no tuvo ningún problema en contestar cuando se le preguntó la semana pasada, que trabajó el año 89, 25 años antes de la operación que hoy día se investiga, y no se diga qué fundamento, qué razón hay, y solo se deja ese manto de duda como diciendo, digamos las cosas como son, que el superintendente tendría alguna hecho que ocultar o algún conflicto interior al respecto. De lo contrario, no se hace esa imputación sin establecer por qué. Entonces yo pido un poco más de seriedad al respecto. Respecto al deber de reserva, evidentemente que las autoridades tienen que respetarlo. Y cada uno tiene el derecho a compartir o no la forma como la autoridad obligada al deber de reserva lo aplica. Sería interesante también saber cuál es la opinión del diputado que intervino anteriormente sobre el deber de reserva que eventualmente cabría sobre la empresa en cuanto a sus donaciones en las campañas. Porque si consideramos que tampoco están obligadas a ocultar a quién, sería interesante también si efectivamente hubo donaciones en las campañas y si ellas pueden violar el deber de reserva y decir a quién y en qué forma se ha aportado. Pero no parece coherente aquí aplicar el deber de reserva para lo que a uno le conviene y desaplicarlo cuando no le conviene. Pero voy al fondo del tema. Quiero preguntarle... Diputado, No. yo le quiero pedir que usted sí está haciendo una imputación que de alguna manera bastante compleja, digamos, a un diputado que está legítimamente haciendo consulta acá. Yo le quiero pedir, si tiene alguna información, que la entregue, porque sería bastante útil que así fuera. De lo contrario, yo le pido, diputado Andrade, yo le pido que trate de evitar algún tipo de comentario de esta naturaleza, porque creo que efectivamente eso no corresponde dentro de la comisión investigadora. Las que avaló usted, pues, presidente, por la prensa. Así de sencillo. Esa. A mí le vuelvo a decir, a mí me encantaría que el deber de reserva también se abriera respecto de los fondos o los aportes a campaña que empresas que puedan estar siendo investigadas por esta comisión puedan haber hecho. Pregunto al fondo, señor superintendente, ¿por qué no nos puede, dentro de sus posibilidades hoy día, señalar fehacientemente qué podemos esperar en las semanas y meses sucesivos? Porque efectivamente el país ve con algo de irritación que pasan las semanas, pasan los meses, y operaciones que podrían perfectamente haber sido, de acuerdo al plazo legal, ser sancionadas o multadas, no lo van a poder ser por la caducidad que no se suspende, de acuerdo a sus propias palabras, en el plazo de 4 años. Ya estamos viendo que muchas operaciones que son objetos de estudio no van a poder ser sancionadas pese a los reparos que tiene la superintendencia solamente porque opera la caducidad. ¿Qué se nos viene por delante? ¿Cuánto estima usted que va a durar la investigación y cuándo podríamos tener resultados al respecto, independiente de que no pueda anticipar ningún resultado por razones obvias? Segunda pregunta. Usted en su primera exposición nos hizo una serie de relación o descripción de algunas de estas operaciones. En algunas de estas, de las operaciones que están siendo objeto de estudio, en algunas de estas se hizo mención que se proponían aumentos de capital por parte de una de las empresas cascadas. Estos aumentos de capital no eran suscritos por los socios preferentemente y en consecuencia se producía un remate de estas acciones en mercado.
Este remate con que habitualmente se operaba, ¿tiene características especiales en el tiempo? Me refiero, ¿se hacía con la debida antelación? ¿Los libros que se levantaban para suscribir este remate eran dentro de los cánones normales o hubo algo que al respecto le llamaba la atención? No le estoy preguntando nada nuevo, sino que hechos que han sido descritos en la prensa, entendía sobre el tema, pero yo quiero saber si ustedes han percibido que en alguna o una o varias o muchas operaciones hay un factor común respecto al tipo de remate que se hacían de estas acciones después de que no se suscribían en forma preferente estas acciones. Es particularmente en cuanto al tiempo, la anticipación y el tiempo que duraba esto. A ver, antes de dar la palabra al superintendente, le quiero pedir a los colegas que además ya han hecho uso de poder hacer consultas, que tratemos de no repetir consultas que se hicieron. El tema de la caducidad, de hecho, se hizo ya en la primera sesión, porque habemos varios diputados que no hemos tenido la posibilidad todavía de hacerle consulta al superintendente. Entonces, si los que ya consultaron vuelven a repetir las preguntas, vamos a tener por 10 sesiones al superintendente acá y no vamos a poder terminar de preguntarle a todos los diputados lo que nos interesa. Le ofrezco la palabra al superintendente para que pueda responder las consultas del diputado Monque. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, solamente para complementar la respuesta a la pregunta anterior que me formuló el diputado señor León, mencionar, creo, un antecedente muy importante que tiene que ver con que al momento de realizarse la formulación de cargo yo no laboraba en la Superintendencia de Valores y Seguros. Como mencioné en la sesión anterior, yo entre el mes de agosto del año 2012 y el mes de marzo del presente año trabajé en la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, por lo tanto no tuve participación en la elaboración o en la redacción de los oficios de cargo donde estarían descritas y detalladas las operaciones por las que se me estaba consultando. En relación a las consultas que me formula el diputado Monkever, mencionar también en términos generales que el desarrollo, el desenlace del procedimiento sancionador administrativo dentro de los plazos que establece la Ley de Base de Procedimiento Administrativo está sujeta a la posibilidad de ir dando y agotando cada una de las etapas que se contemplan en esa ley, digamos. Se ha sabido a estas alturas de que, y por distintas presentaciones que han hecho las personas formuladas de cargo ante los tribunales de justicia, particularmente ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, de que la Superintendencia ha solicitado que se pronuncien sobre los hechos que deberían ser discutidos, acreditados en los términos probatorios que están contemplados, y a partir de que finalicen esos términos probatorios, la Superintendencia estaría en condiciones de poder emitir su pronunciamiento definitivo en términos de poder concluir si hubo o no infracciones y quiénes hubieran participado de esas infracciones, o si, por el contrario, llegaría a la convicción de que no hubo responsabilidad en los hechos que dieron origen a la formulación de cargo. Entonces, derechamente respondiendo a esa consulta, el plazo va a depender de cómo se vayan resolviendo estas presentaciones, cómo se vayan, en la medida además que se presenten nuevos recursos ante las Cortes, ante los tribunales. Yo les mencionaba, ya no recuerdo si fue la primera sesión o la segunda sesión a la que asistí invitado por esta comisión, de que se han presentado alrededor de unos 20 recursos ante tribunales de justicia, ante Contraloría General de la República e incluso ante el Tribunal Constitucional por parte de las personas formuladas de cargo. Y en varias de esas oportunidades se han solicitado y se han concedido temporalmente órdenes de no innovar que detienen el curso del procedimiento administrativo. Por lo tanto, es muy difícil poder decir cuándo se va a poder finalizar este procedimiento. Ahora, una vez, y dicho eso, una vez que se vayan resolviendo, y si es que no se presentan bajo esas condiciones, si no se siguen presentando nuevos recursos ante los tribunales, que es una cosa que obviamente escapa del control de la superintendencia, debería estarse muy cerca de poder emitirse el pronunciamiento que he mencionado anteriormente, este pronunciamiento definitivo, que es lo que corresponde dentro de un procedimiento sancionatorio. O sea,
manteniendo todas las condiciones tal como están ahora, sin nuevas presentaciones judiciales o de otro tipo que puedan significar la dictación de algún tipo de orden de no innovar o de alguna instrucción de naturaleza similar por parte de los tribunales de justicia. Se podría uno estimar en términos muy generales que durante el mes de septiembre podría estarse finalizando el procedimiento administrativo sancionador. En cuanto al tipo de operaciones o la naturaleza de los mecanismos bursátiles que se describen y que yo hice una mención muy general en la primera sesión a la cual asistí a esta comisión, de nuevo, creo que dentro de la información que puedo entregar y tal como hice mención en esa oportunidad ante esta comisión, lo que uno observa y lo que se menciona además en el comunicado de prensa de la superintendencia, en la cual se da a conocer de la formulación de cargos en septiembre del año pasado, es que estas tienen que ver con básicamente con dos tipos infraccionales que están contenidos o definidos en la Ley de Mercado de Valores, que son los artículos 52 y 53 de la Ley de Mercado de Valores, que dicen relación con operaciones con manipulación de precios y con operaciones en las cuales se hubieran utilizado mecanismos engañosos o derechamente se hubieran llevado a efecto operaciones engañosas. Ese es el contexto, eso es lo que menciona cuando el superintendente anterior decide en el ejercicio de una facultad que está contenida también en el mismo artículo 23 de la Ley Orgánica de la Superintendencia, dar a conocer que se formularon cargos en el cual se describen en términos muy generales cuáles serían el alcance de esas formulaciones. Y eso tiene que ver más que con si se utilizaron determinados mecanismos bursátiles de remate, de órdenes directas, si cumplieron o no cumplieron la reglamentación cada una de esas operaciones en relación a los tiempos de difusión u otras características que están establecidas en la ley y en las normas administrativas complementarias. Como les mencionaba anteriormente, lo que da cuenta esta formulación de cargos sobre, y que fue mencionado en esos comunicados de prensa, tiene que ver con que las mismas estarían explicadas, las formulaciones de cargos, por las características que se observaron en el proceso de investigación. Esto es, quienes participaban de las operaciones cuestionadas, la frecuencia de las mismas operaciones, los resultados que se obtienen de las mismas operaciones en términos de utilidad, los precios o diferencias de precios a las que se llevaron, a las que se ejecutaron esas operaciones. Es el conjunto de estas variables y cómo concurren en cada una de las operaciones y el periodo en el cual se llevaron adelante y la recurrencia de las mismas, las que permiten presumir a la superintendencia a partir de septiembre del año pasado que podríamos estar en presencia de infracciones a estos artículos de la Ley de Mercado de Valores. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Núñez. Sin embargo, por haber sido aludido, personalmente le pido una interrupción al diputado León. Le pido ahí, diputado León, y luego diputado Núñez. Gracias, presidente. Sí, la verdad que yo no pensaba intervenir más, pero la reacción que tuvo el diputado Monkever viene a ratificar lo que hemos notado nosotros durante todo este tiempo. Desde antes que se formara esta comisión investigadora, el diputado señor Monkever ha estado muy nervioso por tratar de proteger a Sebastián Piñera. Entonces, ha intentado ahora, trata de crear, o sea, cualquier persona, y esto que es bueno que lo sepan todos los diputados de esta comisión, cualquier persona que se le ocurra intentar buscar responsabilidades de Sebastián Piñera, se va a encontrar con el diputado Monkever, que va a decir que tiene relación con diputado León, Beach o con... Yo le pido que tratemos de terminar con bueno, este tipo de imputaciones cruzadas. Me parece muy bien, pero resulta que yo estoy haciendo alusiones muy concretas. De lo contrario, vamos a terminar en un diálogo entre los dos parlamentarios. No quiero terminar el diálogo, pero es que no es primera vez. Y aquí hay alusiones muy concretas. Hay ¿cómo se llama?, documentos que son públicos, salen por la prensa, tal como él lo ha manifestado. Sí, claro, sí lo dijo, usted no está en la otra... Entonces sí, pero, no, se lo dijo en la otra comisión. Terminemos con los diálogos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí hay una información que es pública, que está demostrando que hay dos maneras de describir operaciones muy licuadas cuando se trata de bancar y muy exacta cuando se trata de otros inversionistas.
Ahora, y fíjate que, si usted vio, presidente, empieza a defender al superintendente y nos está diciendo el superintendente que él ni siquiera estaba en el cargo. Y Monkever lo empieza a defender así rápidamente. Diputado, yo le pido que... Entonces, para poder responder a la alusión personal, porque tiene no, la palabra pero si por eso lo estoy planteando, pero además hay una cosa. Como el señor superintendente dijo que quería complementar la respuesta que a mí me había dado, me está dando necesariamente, él dice, yo no estaba en la superintendencia. Es correcto, hoy día está. Entonces yo quiero que me responda por su intermedio, presidente, si es normal que en un expediente de cargo una operación se describa detalladamente y la otra operación se describa muy generalmente. Lo hago como pregunta, no lo estoy haciendo en ningún caso particular para que no se vaya a escudar una vez más en el derecho de reserva. Diputado León, ya le di la palabra para que consultara, después para poder responder el superintendente. Ahora solo era para poder efectivamente responder la imputación que le he hecho el diputado Monkever. Le ofrezco la palabra al diputado Núñez para que haga una consulta y si es que el superintendente de una vez le puede aprovechar de responder al diputado León. Pero tiene la palabra el diputado Núñez. Sí, bueno, yo quería hacer dos preguntas que no tienen que ver con la naturaleza del diálogo que recién se ha sostenido. Sin embargo, me parece importante que todos los diputados tengamos la libertad de poder hacer los juicios y preguntas que nos parezcan pertinentes. Entonces, yo creo que tenemos que hacernos el ánimo de que cada uno pueda levantar las tesis y las hipótesis que le parezca apropiado. Y será el resultado de esta comisión el que establecerá cuán verídicas o acertadas eran las ideas de uno u otro diputado. Por lo tanto, me parece inoficioso que acá estemos emitiendo juicios sobre la opinión de uno u otro diputado, porque evidentemente tenemos el derecho a formularla y si alguien cree que es injuratorio o no, tendrá posibilidades de otros espacios para poder tomar las medidas que les parezca pertinente. Les recuerdo que existe la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, si alguno cree que se faltó alguna norma. Sigo al tiro del presidente de que no podemos alguna... Gracias por el comentario. Bueno, yo... Es una comisión investigadora. Sí, parece, sí. Gracias por el reporte, diputado Andrade. Bueno, pero mira, en concreto respecto a la pregunta, a mí la consulta que quería hacer es si es que acaso la superintendencia en el proceso indagatorio ha podido detectar algún perjuicio para los afiliados a la AFP, entendiendo que algunas de ellas han invertido y han sido poseían acciones como socio minoritario en algunas de las sociedades cascadas. Si es que hay algún antecedente que ustedes hayan podido recopilar que a nosotros nos permita evaluar perjuicio en esa línea, que sería una lista. Y la otra pregunta, yo sé que es un tema que se ha tocado, pero me gustaría insistir en tener más claridad, ese juicio suyo, señor superintendente, y considerando también la legislación existente en otros países, ¿usted considera que es apropiada la regulación que existe hoy día en Chile al movimiento de capitales financieros o especulativos? Porque puede ser también que por ahí hay una arista en términos de facilitar permanentemente la ocurrencia de estos casos, y ese sería un tema que, si bien comentamos, me gustaría una opinión más específica si la tuviera. Muchas gracias, diputado Núñez. Le ofrezco la palabra al superintendente para que pueda responder las consultas. Y si lo tiene bien, aproveche a responder al diputado León. Muchas gracias, señor presidente. En cuanto a la consulta que plantea el señor diputado León, efectivamente y en términos generales uno puede sostener que en cada uno de los oficios de formulación de cargos existe una descripción mucho más detallada de las operaciones o los patrones de operaciones que se están describiendo cuando las imputaciones corresponden a operaciones, obviamente, de aquellas personas o sociedades que están siendo imputadas, justamente porque eso es lo que ha permitido llegar a una convicción preliminar o a establecer un determinado indicio que obliga a la superintendencia a realizar una formulación de cargos. Y eso en cada una de las oportunidades en que se han formulado cargos y que posteriormente han terminado con sanciones queda de manifiesto en los expedientes que se transforman o que tornan al carácter de público una vez que se dictan las resoluciones sancionatorias correspondientes. Y por lo tanto, también respondiéndole sobre su consulta, cada una de las operaciones de otras personas que hayan tenido algún papel o que hayan figurado como contraparte de aquellas personas o entidades a las cuales en primer lugar se le formularon cargos y posteriormente se le han aplicado sanciones, tienen un nivel de detalle menor que
aquellas a los cuales se le formularon cargos. Yo no podría pensar que por una razón muy simple, digamos, porque en el caso de aquellas situaciones en las cuales se está investigando en primer lugar, formulando cargos posteriormente y sancionando por operaciones o patrones de operaciones, en el caso que uno vislumbrara que hay participación similares o equivalentes, análogas en términos de los tipos que por los cuales se están formulando cargos, uno debería haber también concluido, y así ha pasado también, de que sería necesario y procedería a la formulación de cargos contra esas sociedades o personas. Y para eso yo creo que lo que uno puede hacer es, como le decía, y está a disposición de quien lo quiera ver, los expedientes administrativos de aquellos casos en los cuales se ha concluido con la aplicación de sanciones. En este caso, particularmente, también aprovecho de dejarlo claro desde ya, o tratar de aclararlo desde ya, en el caso por el cual se me consulta o se me ha hecho varias consultas, en este caso denominado Cascada, en el evento que terminare con la aplicación de sanciones, obviamente el expediente respectivo o los expedientes para aquellas personas que se le aplicaran sanciones va también a tener el carácter de público, van a poder ser revisados estos criterios y se va a poder contrastar, digamos, si efectivamente responden a las razones que yo estoy explicando en este minuto. En cuanto a la consulta del diputado Núñez, creo que para poder responderla necesariamente, en la primera de ellas, en cuanto al perjuicio que podrían haber ocasionado las operaciones sobre las cuales se formularon cargos, el perjuicio que podrían haber ocasionado a los afiliados de las administradoras de fondos de pensiones, siendo responsables, es necesario insistir que va a depender de que se confirmen o no los cargos en la resolución final. Ciertamente, insisto, que si la conclusión final, que hasta a esta altura es imposible mencionarla porque todavía no se adopta, se concluyere que hubo responsabilidad y que hubo la comisión o se incurrió en conductas tipificadas como infracciones, eso estaría asociado a algún tipo de perjuicio porque estamos planteando o he planteado que esto llevó o estuvo relacionado con transacciones que hubieran tenido el carácter de manipulación de precios o de que se hubieran utilizado mecanismos engañosos, donde se habrían producido diferencias de precios en beneficio de quienes participaron y de quienes hasta el momento solamente están como formulados de cargo. Ahora bien, si la conclusión es la contraria y se termina el procedimiento con la conclusión de que no hubo infracciones, ciertamente uno no podría sostener que hubo perjuicio para los afiliados a los fondos de pensiones. En términos de la regulación de movimientos, operaciones especulativas dentro del mercado, la verdad es que los principios y los objetivos que persigue la regulación de mercado de valores no apuntan al tema de movimientos especulativos o no, digamos. Apuntan a otros bienes jurídicos que tienen que ver con la confianza de los inversionistas, con la entrega de información a todos los partícipes de igual forma y en igual oportunidad, y por lo tanto ese aspecto a mi juicio no está tomado ni en nuestra regulación ni en otras regulaciones de mercado de valores, a eso me refiero, y por lo tanto creo que escapan del ámbito de la competencia de la superintendencia. Muchas gracias. Diputado Andrade. Presidente, no es necesario la intervención del diputado Mon, que él me aclaró las dudas que yo tenía. Gracias. Muchas gracias. Quiero señalar que yo estaba inscrito de la primera sesión. Quiero hacer unas consultas. Después viene el diputado Boric, Abún y Farcas. En ese orden. Unas consultas. Quiero ir a ver si estoy entendiendo bien todo el tema. Algunas dudas que me saltan a partir de lo que ha dicho el superintendente. Usted nos habló en su presentación de que en el fondo la formulación de cargos se basa en un esquema estructurado sobre la base de reiteradas operaciones de inversión y financiamiento, ¿no es cierto? ¿Es así, superintendente? Señor presidente, efectivamente se menciona un esquema, pero traté de especificar que en definitiva, a partir de la configuración de un esquema, lo que la superintendencia califica y por lo cual hace imputaciones tiene que ver con las operaciones particulares. Sí, operaciones particulares dentro de lo que habría sido la realización de un esquema. Pero estas operaciones particulares requieren, ¿no es cierto?, de terceros que son los que supuestamente compran a menor precio y después venden nuevamente ¿no es cierto?, a un mayor precio a las sociedades cascadas, ¿no es cierto?
Eso es, o sea, requiere efectivamente que exista este esquema, un tercero, que son estas corredoras, ¿no es cierto?, cercanos que usted escribió, que compren y que después vendan nuevamente, con una especie de patrón de conducta. ¿Es así? Efectivamente, lo que quiero expresar con ese relato es que para poder configurar estas figuras de operaciones manipulativas o donde esté presente la manipulación de precios o de mercado o de transacciones engañosas, hay que tener algún indicio de cuáles serían las finalidades de las mismas, y eso es lo que permite explicar la configuración del denominado esquema. Sí. Lo segundo que usted señala la formulación de cargo, en realidad que estas operaciones, con este esquema, las que están en la formulación de cargo se hubiesen realizado entre el 2008 y el 2011. Es efectivo eso, ¿cierto? Usted lo acaba de decir también en una de sus primeras respuestas, que esa es la temporalidad de las operaciones, ¿no? Las operaciones que fueron objetos de formulaciones de cargos se refieren a operaciones de entre los años 2009 y 2011. Yo he mencionado el año 2008 al menos en un par de oportunidades más, una al inicio de esta sesión en relación a las respuestas a los oficios que fueron, a las consultas que fueron formuladas por los diputados León, Silver y Rincón, donde ellos preguntaban por operaciones entre los años 2008 y 2011, y en otra oportunidad también porque en los cargos se hace mención que sin perjuicio de que estas imputaciones son por operaciones entre los años 2009 y 2011, también se han revisado algunas operaciones en el año 2008. Lo tercero que usted mencionó, me acuerdo de la primera sesión, y creo que fue bien fuerte, el tema de la caducidad, que no es interrumpible, como la prescripción, la caducidad, y que en el fondo el mero transcurso del tiempo extingue la sanción. Y por lo tanto la oportunidad de la acción parece ser muy relevante, ¿no? Así es, a juicio de este superintendente, esas serían las consecuencias de la aplicación de la caducidad. También usted mencionó en su relato que usted fue jefe de fiscalización, más o menos entre los años 2008 y 2011. Entonces, mi pregunta es, si usted fue el jefe de fiscalización en esa época de la SBS, donde se realizaron estas operaciones, y la oportunidad es tan relevante, porque o si no opera la caducidad, ¿por qué cuando usted fue jefe de fiscalización no propuso una formulación de cargo respecto a estas operaciones? A ver, ahí, señor presidente, creo que es muy importante insistir en un punto. Primero que nada, el tema de las funciones del área en la cual yo estuve a cargo, anteriormente denominada División de Investigación y ahora Área de Cumplimiento de Mercado, tienen que ver justamente con las investigaciones y los procedimientos sancionatorios que se derivan a partir de las formulaciones de cargo. Toda la actividad de fiscalización, que es bastante amplia y compleja por el número de entidades y de operaciones que están bajo la responsabilidad de la superintendencia, están a cargo de unidades organizacionales justamente que tienen como principal función, entre varias otras además, las labores de fiscalización. Solo para que se entienda, desde el punto de vista de las funciones y de la generación de los casos que pueden dar origen a una formulación de cargo por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros, que es la labor principal de esta área de cumplimiento de mercado, tiene que ver con el trabajo de fiscalización de las áreas respectivas de la superintendencia. Pero también se generan, y no pocas oportunidades, por la revisión de informaciones de prensa, por ejemplo, o detalles de los mismos emisores que entregan antecedentes o divulgan antecedentes, por ejemplo, en los casos de eventual uso de información privilegiada o figuras relacionadas a la posesión de información privilegiada, por la información que entregan los mismos emisores cuando dan a conocer algún proyecto importante que estuvo bajo la condición de hecho reservado, o cuando se dan a conocer la iniciación de ofertas públicas de acciones. Entonces, resumidamente, los casos se inician por el resultado o informe de fiscalización de las unidades, que no es el área de cumplimiento de mercado la responsable de eso, por las denuncias o reclamos o por la revisión de antecedentes que se divulgan por parte de las mismas entidades fiscalizadas. Y si usted me permite, señor presidente, ahora muchas veces ha pasado, muchas veces hemos sido consultados, porque efectivamente es un tema que llama la atención, ¿por qué puede producirse esta demora? Y yo he visto también, he sido testigo en la prensa de que personas relacionadas en este caso denominado Cascada lo han mencionado también, como dicen, bueno, ¿por qué la superintendencia
llama tanto la atención sobre la figura de la caducidad y sobre las eventuales soluciones que sería necesario implementar si ellos tenían la manija, por decirlo de alguna manera, y ellos eran responsables de hacer las investigaciones. Efectivamente, la superintendencia es la responsable de hacer las investigaciones y lo hace sobre un número muy importante de entidades y de operaciones. Y yo creo también, ya he dicho tantas cosas en esta comisión y con gusto voy a seguir viniendo las veces que me sea solicitado concurrir, pero nosotros fiscalizamos muchas operaciones y solamente en este caso, por dar un ejemplo, hemos revisado más de 60.000 operaciones para poder llegar a las conclusiones que permitieron hacer la formulación de cargos. Un caso tan complejo como el de la Polar, que además se cruzó con el caso de Cascada en términos del final del proceso de sancionatorio de la Polar con el inicio del proceso de investigación de Cascadas, que tuvo origen en parte importante en denuncias públicas que ingresaron ciudadanos a la superintendencia en relación al caso Cascada, solamente para que tengan un punto de comparación sobre la complejidad de este caso denominado Cascada, es que a esta altura debemos llevar ya unos 90 tomos de la investigación del expediente administrativo, debemos tener más de 4.500 fojas de investigación en relación al caso de la Polar, que es un caso muy complejo también y que no superamos los 50 tomos y menos de 3.000 fojas. Entonces, son casos complejos. Probablemente, y es muy legítimo preguntarse si pudiéramos ser más eficientes en el proceso de fiscalización o de investigación, probablemente lo podríamos hacer, pero créame que hacemos todos los esfuerzos necesarios, señor presidente, y que no es el único caso, obviamente, que miramos y que en este caso en particular, y como lo he tratado de mencionar dentro de lo que es posible, es un caso muy complejo en que no solamente hay que revisar este gran número de operaciones, sino también las interrelaciones que hay entre las mismas para poder concluir sobre ellas. Solo ahí llama un poco la atención que la formulación de cargo sea 4 años después de las primeras operaciones, tomando el 2009, usted dice que igual hay el 2008, pero tomemos el 2009, 4 años después y 2 años después de que efectivamente termina el periodo en que ustedes consideran que operó este esquema, y me llama la atención y por eso que quería ver si había alguna respuesta un poquito más de fondo, digamos, si efectivamente hubo indicios, no se tomó la decisión, se estaba estudiando, porque, claro, la complejidad de esto después, ya estamos en 2014. Entonces, a mí me llama la atención, efectivamente, por qué se demoraron tanto, sobre todo cuando opera la caducidad. O sea, que hay un tema que hay que ver, porque si ustedes dicen, en los casos más complejos, tienen que pasar 4 años de que se inician esas operaciones, ya para poder formular cargos, y resulta que inmediatamente empieza a operar la caducidad, la verdad es que es bastante ineficaz, por así decirlo, la acción del fiscalizador. Pero, junto con eso, me llama además la atención otra cosa, porque usted describe este esquema donde me acaba de decir que es fundamental este tercero que compra y después revende, o le vende a los mismos. Y me llama la atención, cuando ya estamos sumamente atrasados con la formulación de cargos, ya han pasado varios años, que en septiembre se le formula el cargo a los controladores de las cascadas y casi 5 meses después se le formulan los cargos a las corredoras. Si, entiendo, eran parte de un mismo esquema, de las mismas operaciones cuestionadas, si eran parte de este mismo esquema, de las mismas operaciones cuestionadas, no comprendo por qué no se les formularon todos los cargos inmediatamente a todos y por qué a algunos les dimos 5 meses más, digamos, de tiempo, porque como está la caducidad, evidentemente que el proceso retrasa 5 meses y, por cierto, el tiempo corre a favor de ellos. Si eran parte de este mismo esquema, porque sin estas corredoras no hubiese podido operar este esquema que ustedes denuncian, ¿por qué no se formuló cargo a ellos en conjunto? Yo sé que usted no era superintendente en esa época ni estaba en la superintendencia, pero me imagino que habrá una respuesta institucional para eso, porque ya estábamos atrasados, ya estábamos contra el tiempo, ya usted aquí nos viene a decir, mire, ojo con la caducidad, pero se demoraron 5 meses en formular cargo a personas que eran parte de una misma operación que usted califica, ¿no es cierto?, como ilegal. Y eso tampoco he encontrado una explicación y se lo quiero preguntar derechamente. Muchas gracias, señor presidente. Le agradezco la consulta porque creo que permite entregar mayores antecedentes para poder entender las labores de la superintendencia. Aunque reconozco, y esto creo que es necesario aclararlo antes de proceder a la respuesta,
que es bien complejo tener que entregarla, no porque no haya estado yo presente en el periodo en que se hizo la investigación o que se formularon los cargos, sino porque soy el superintendente, represento la superintendencia, he hecho mi carrera profesional básicamente en la Superintendencia de Valores y Seguros y por lo tanto entiendo perfectamente que desde el punto de vista de la opinión pública, de los mismos integrantes de esta comisión investigadora, pueda sonar a lo mejor no todo lo razonable, digamos que, o pueda quizás sonar como una suerte de defensa, justificación, lo que le voy a decir, pero creo que hay muy buenas razones. Particularmente en este caso, señores diputados, cuando lo que yo he mencionado, insisto, dentro de lo que puedo explicar, es que estamos en presencia de unas formulaciones de cargo que tratan sobre la configuración de determinadas figuras que están establecidas en la Ley de Valores que tienen que ser tipificadas o que tienen que ser evaluadas en el contexto de un periodo amplio y dentro de lo que se ha llamado o venido a llamar como un esquema de operaciones. Y si ustedes me permiten, claramente con un ejemplo que incluso podría no ser de este mismo caso, si uno cuando está hablando de operaciones que están dentro de un esquema se sitúa al inicio del mismo esquema, lo más probable es que no vaya a poder configurarla de esa manera. Por una razón muy simple, porque lo que permite configurarla como eventualmente con la característica infraccional es hacer la revisión de un periodo extenso. Probablemente si yo me ubicaba en el año 2009 o 2008 y veo las primeras operaciones relacionadas a algunas compraventas a través de remate o operaciones OD, donde participaba, por ejemplo, el diputado señor Chaín y el señor Carlos Pavé, solamente para poder tratar de aislar esto, uno podría decir, bueno, una operación más en el mercado. Y legítimamente yo entiendo, razonablemente entiendo que muchas personas que han tenido acceso a información a través de la filtración de algunos antecedentes o que han hecho un seguimiento de este caso y han tratado de entender el mismo, con la dificultad que tiene no poder tener todos los antecedentes, se pueden hacer esa pregunta, decir, bueno, en esta operación en particular, ¿qué es lo raro de esta operación? Probablemente cuando uno las ve aisladamente y hace ese análisis, operación por operación no encuentra ninguna explicación razonable. Cuando uno las ve y cuando ve que mirándose atrás, durante un periodo extendido de tiempo se han ido repitiendo ciertos patrones, ya han participado determinadas personas, uno puede entender por qué quizás el 2011 o el 2012 ya se puede empezar a configurar un grupo, un patrón de operaciones infraccionales. Eso yo creo que es parte importante de la explicación. Lo otro, como les mencionaba, es que efectivamente son esta investigación en particular y las actividades de fiscalización también son parte importante de un grupo de actividades y funciones muy relevantes que hace la superintendencia en todos los ámbitos a la cual está llamada a operar, que son en los mercados de valores y seguros. O sea, créame que, más allá que lo digo yo como superintendente y con la aclaración que hice al principio, estamos muy orgullosos en la superintendencia de la capacidad que tenemos para poder hacer este tipo de investigaciones, que se pueden hacer mejor, que se pueden hacer más eficientemente, probablemente, y eso, entre otras cosas, depende también de tener las facultades para poder accesar a información de una manera más eficiente, entre otras múltiples posibilidades que uno podría explicar en esta comisión. Sí, superintendente, yo creo que usted me responde nuevamente la pregunta de por qué el 2013 se formulan los primeros cargos cuando esto está entre el 2009 y el 2011. Ya dice que tiene que mirar la película completa, no solo la foto inicial. Lo logro entender. Me sigue pareciendo que desde el final hasta pasaron más de 2 años. O sea, me sigue llamando la atención, pero no me respondió la pregunta de por qué este desfase de 5 meses entre la formulación de una parte de los inculpados, por así decirlo, de los imputados, de los formulados de cargo, que eran parte de un mismo esquema, y la otra parte. ¿Por qué 5 meses si en realidad formaban parte de un mismo esquema? ¿Por qué regalarle 5 meses a las corredoras de caducidad a su favor? Eso todavía no escuché ninguna respuesta a eso. Señor presidente, tiene toda la razón. No le respondí esa parte y voy a tratar de responderle inmediatamente, porque creo muy importante. Yo he mencionado también en el seno de esta comisión que entiendo que la función primordial que tiene la responsabilidad principal de un órgano como la Superintendencia de Valores y Seguros es poder hacer el examen del efectivo cumplimiento de las normas legales y reglamentarias a las cuales se someten las entidades fiscalizadas. Y para lograr esa función dispone de facultades de fiscalización y también de sanciones. Tiene facultades sancionatorias. Y por lo tanto, ese rol, a mi juicio, no se agota con la posibilidad de imponer o no imponer sanciones. A mi juicio, personalmente, creo que la posibilidad de imponer sanciones es una herramienta muy relevante. Pero, insisto, no se agota
la función de la superintendencia, el adecuado cumplimiento de esa función a través de la imposición de sanciones. Dicho eso, uno tiene que ver que en algún minuto tiene que tomar decisiones de estrategia de servicio en el sentido, a pesar de que yo no estaba en ese minuto, pero me parece que esa puede haber sido la razón, porque he participado en otros procesos de similar naturaleza donde uno, por ejemplo, en el caso de la Polar, donde en algún minuto abordamos una parte y después complementamos e hicimos nuevos cargos por otra parte de las infracciones que habíamos detectado. Uno podría decir que una parte de la explicación es porque la parte fundamental, el centro de lo que se estaba, de lo que se había determinado al mes de septiembre del año pasado, abordaba la mayoría de las responsabilidades. Y por otra parte también creo que es importante mencionarlo, y de nuevo lamentablemente con la limitación del deber de reserva que se me impone por ley, de que esto también se puede explicar porque parte de las formulaciones de cargo, si bien están dentro, como se ha mencionado, de este caso que se denomina cascada dentro de un esquema, también existe la posibilidad, y eso en su oportunidad se podrá dar a conocer, de que siendo operaciones que forman parte de las cascadas respondan a responsabilidades diversas, particularmente en el caso de las corredoras de bolsa o de algunas de las corredoras de bolsa o los intermediarios que están involucrados en estas formulaciones de cargo. Y eso también se puede tener algún indicio a esta altura de la vía porque en los comunicados de prensa que emitió la superintendencia se hace mención a algunos tipos de infraccionales que no son necesariamente los que estaban contemplados para el caso principal por los cuales se formularon cargos en septiembre del año pasado. La última pregunta. Lo que pasa, a propósito del caso Cernac, que también estamos viendo en la Comisión de Economía, se ha hablado mucho de este tema del juez y parte y todas estas cosas. Y usted, si mal no recuerdo, usted nos planteó que la superintendencia funcionaba como una especie de muralla china, ¿no es cierto?, entre quienes hacían la labor de fiscalización, etcétera, y la formulación de cargo, y después, ¿no es cierto?, cómo se fallaba efectivamente la decisión de aplicar o no sanciones administrativas por parte de la fiscalización. Eso es así, ¿no es cierto? ¿O entendí mal? Que hay una especie de división, que en realidad una unidad era la que fiscalizaba de alguna manera, formulaba cargo, y después había como cierta autonomía, después el superintendente no se metía sino hasta la aplicación de las sanciones. ¿Eso es efectivo? ¿Esa de alguna manera existe al interior de la superintendencia? Efectivamente existe o se ha tratado de implementar un mecanismo que dé mayores garantías dentro de lo que es este procedimiento administrativo al cual se enfrenta o al cual se expone a las personas que son formuladas de cargo y en principio a una investigación. Pero esto no tiene que ver con que nosotros estimemos, porque estamos convencidos que no es así, a que la superintendencia juegue un rol de juez y parte. Yo creo que esta discusión que se está dando en relación al proyecto de ley de Cernac es muy atingente sobre la materia porque claramente entendemos que la superintendencia no es juez y parte, es un instructor de un procedimiento administrativo, pero sin perjuicio de lo cual y sin perjuicio de que las decisiones de la superintendencia están sujetas al control jurisdiccional, tanto por parte de un tribunal de letra de lo civil, con todas las etapas que se pueden seguir a partir de ello, como generalmente se siguen después de que se imponen sanciones por parte de la superintendencia, o sea que puede ser apelable y que puede llegar hasta la Corte Suprema por la vía de la casación y por la vía de los recursos de ilegalidad o protección a la Corte de Apelaciones. Nosotros entendemos y hemos querido en la superintendencia establecer mecanismos que den más seguridad o mayores garantías incluso, a pesar de ese control jurisdiccional, sobre que el procedimiento se cumplen las normas del debido proceso, en el procedimiento administrativo, porque además así lo dispone la ley de base de procedimiento administrativo que aplicamos. ¿Y qué es lo que ha hecho la superintendencia a partir de la creación de esta división de investigaciones? Que efectivamente separar lo que son las funciones que yo mencionaba hace un rato de fiscalización, que las llevan a cabo básicamente las unidades organizacionales que dependen de cada una de las intendencias que tiene la superintendencia, de lo que es la investigación y del procedimiento sancionatorio que está a cargo de esta área de cumplimiento de mercado, área que en definitiva es la responsable de emitir informes ante el superintendente, los intendentes y los fiscales respectivos para que sean ellos reunidos en un comité consultivo de sanciones e investigaciones los que deciden en primer lugar si en base a los antecedentes que le ha puesto en conocimiento esta área de cumplimiento de mercado existen méritos para formular cargo, si hay indicios que den cuenta de que estamos en presencia eventualmente de
una operación o conducta irregular o ilícita, y posteriormente es el superintendente, también asesorado por este comité, quien toma la determinación final de aplicar sanciones o de cerrar el caso sin sanciones. Eso es así. Sí. Yo primero quiero decir que comparto obviamente que no es juez y parte y que hay el Tribunal Constitucional ha sido bastante claro. Solo lo dijo a propósito de la discusión del Senado, también creo que no es juez y parte. Solo para hacerle una consulta por algo que ha aparecido también en los medios, porque usted estuvo hasta el 2012 en la superintendencia. Entonces, mi pregunta es si usted tomó parte del caso Cascada como funcionario del área de cumplimiento de mercado, si tomó declaraciones, si efectivamente dirigió algún tipo de investigación, si tuvo algún tipo de involucramiento en el caso Cascada que ahora le va a tocar resolver como superintendente, o no le correspondió tomar parte, por así decirlo, de la instrucción de la investigación administrativa. Como lo mencioné también anteriormente, no tuve la oportunidad de tomar parte de este denominado caso Cascada. Lo mencioné creo también en la sesión anterior. En el desempeño de mi cargo anteriormente, claro, conocí como también de muchos otros emisores o muchas otras entidades fiscalizadas operaciones, investigué operaciones relacionadas a las personas, a los controladores, directores, accionistas o de las mismas sociedades que se denominan cascadas. Muchas veces, como también muchas veces he tomado conocimiento de operaciones relacionadas a otros emisores, pero de este caso en particular no tuve participación. Perfecto. Me queda el diputado Boric Yapun. Le quiero pedir, son 5 para las 4, que podamos prorrogar por lo menos hasta las 5:30, como para que puedan preguntar. Diputado Boric, tiene 5 minutos. Para que todo el mundo pueda. No hay problema, ¿no? Voy a dar una hora si quiere. Sí, no hay problema. No, pues si mi pregunta... presidente, hay otros compromisos. No, mi pregunta es bien concreta y más que técnica. Hay una pregunta al superintendente que quiero saber su opinión respecto de lo siguiente. La acusación que entiendo le hizo la SBS, la Superintendencia de Valores y Seguros, a Julio Ponce es la de efectuar transacciones o inducir o intentar inducir a la compra o venta de valores regidos o no por la ley en comento, por medio de cualquier acto, práctica, mecanismo o artificio engañoso o fraudulento, y además de efectuar transacciones en valores con el objeto de estabilizar, fijar o hacer variar artificialmente los precios. Esa es una de las acusaciones. Y a mí una de las cosas que me ha llamado la atención en este caso, por supuesto sin ser experto en materia en materia financiera, es... Y por eso creo que el tema también tiene una connotación política muy importante, es lo endogámica de nuestro empresariado y nuestra élite chilena. Y uno se encuentra con nombres bastante conocidos en todas estas sociedades, en los directores de las sociedades. Entre otros, algunos que uno recopila rápidamente, a vuelo de pájaro, está el de Hernán Vigi, exministro de Hacienda, que fue de la dictadura, que fue director de SQM desde el abril del 93, y también del directorio de Quiñenco, entre otras empresas. Pablo Barahona, exministro de Economía y Minería durante la dictadura, fue director en Oro Blanco, y además de nitratos. Ahí las fechas, yo creo que todos las saben acá. Cristian Leay, que fue director de la Sociedad de Inversiones Oro Blanco. Pero no nos quedamos solamente en la derecha, también rápidamente uno llega a la Concertación y nos encontramos con Alejandro Ferreiro, que fue exministro de Economía durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, que fue superintendente de Valores y Seguros entre el 2003 y 2006, y muchos otros cargos, presidente para el Consejo de la Transparencia, superintendente de la Administradora de Fondos de Pensión, etcétera, y fue el director de Norte Grande, desde el 29 de abril del 2010 hasta el 8 de marzo del 2012. Otro personaje involucrado, Osvaldo Puccio, es ministro vocero del gobierno en la presidencia del entonces presidente Ricardo Lagos, que fue parte del directorio de Pampa Calichera, en un periodo posterior al investigado, pero también parte de toda esta red. Y el siempre presente Enrique Correa, que tiene una asociación ahí con Imaginación, una asesoría comunicacional a SQM. Las denuncias venían de mucho antes, incluso. O sea, si bien el periodo investigado ahora es bien concreto, habían denuncias, incluso hubo sanciones antes del periodo que actualmente se investiga. En noviembre del 2000, la misma SBS
sancionó a Ponce Lerú y al entonces presidente de Oro Blanco, Roberto Guzmán, por un antecedente de lo que después vendría a constituirse lo que conocemos como caso Cascado, de no haber informado oportuna y cabalmente tanto a la autoridad como a las compañías de cómo se ejercía el control de SQM a través precisamente de las sociedades Norte Grande, Oro Blanco y Pampa Calichera. Mi pregunta concreta es si es que usted como superintendente cree que el hecho de que muchos directores de empresas relacionadas al caso Cascada fueran en su momento parte del aparato público, con profundas redes, tanto en la derecha como en la concertación, afectó a la prontitud de las denuncias y a la celeridad de las mismas. Entiendo que esta es una pregunta que no es técnica, sino que es política, pero creo que usted como autoridad puede tener una opinión del caso. Y lo otro es que es evidente que en esta mesa, en esta comisión investigadora, hay muchas desconfianzas, acusaciones que se traslucen en los diálogos. A mí no me interesa iniciar como diálogo ni con alguien en particular, sino plantear, y solicito que esto sea respondido, que se aclare de manera muy diáfana si algunos de los diputados, parte de la comisión investigadora, han recibido, ya sea de la derecha, nueva mayoría o independientes, también todos tenemos que responder, han recibido algún tipo de financiamiento directo o indirecto por parte del señor Ponce Lerú o bien de cualquiera de las empresas que fueron parte de las operaciones para el caso investigado en esta comisión. Que eso se responda explícitamente y que además yo me imagino que en algún momento se investigará, o sea, se invitará por la parte de la comisión al señor Ponce Lerú y que al señor Ponce Lerú se le haga la misma pregunta, si es que ha efectuado financiamiento, ha financiado campañas políticas y a quiénes, independiente de que muchas veces sabemos de que estos aportes no son transparentados en el marco de la ley. Esa una pregunta al superintendente y la otra una solicitud para la comisión. Muchas gracias. Yo le quiero insistir a la comisión si tenemos la unanimidad para que pueda responder nada más el superintendente, para no tener que dejarlo nuevamente invitado al paraíso para que pueda responder la pregunta del diputado Boric, ¿ya? Y lo podamos liberar en esta sesión, solo para los efectos que pueda responder el superintendente. ¿Ah? ¿Le parece a la comisión la unanimidad para que pueda responder? 5 minutos. Sí, 5 minutos. Así se acuerda, y yo solo quiero señalar que yo, por lo menos, le voy a responder al diputado Boric que no recibió ni directa ni indirectamente financiamiento de ningún tipo, ni del señor Ponce, al cual no conozco, ni de ninguna de las sociedades. De todas maneras, yo quiero aprovechar de responderle. Superintendente. Muchas gracias, señor presidente. En relación a las consultas del diputado Boric, solamente mencionar dos cosas. Una, que desde el punto de vista de la eventual fiscalización de alguna norma que tenga que ver con la probidad o relacionada a la participación o no, o a la detención de algún cargo de orden público por parte de directores o ejecutivos, altos ejecutivos de las compañías sometidas a la fiscalización, solamente le compete a esta superintendencia, así ha sido desde que tengo uso de razón, el verificar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Sociedad Anónima, que establecen algunas incompatibilidades para el desempeño del cargo de director, particularmente de sociedad anónima abierta o sociedad anónima en general. Y por lo tanto es una parte de las funciones de fiscalización que nosotros hacemos habitualmente. Desde el punto de vista de lo que me ha tocado a mí observar como superintendente, me debo más bien limitar solamente a reafirmar que desde que yo me he desempeñado en la superintendencia, particularmente como jefe del área de cumplimiento de mercado y actualmente como superintendente, nunca he observado ningún tipo de intervención, ni he tenido un mensaje, ni he recibido algún tipo de sugerencia o presión para resolver o involucrarme en la investigación o en los procesos sancionatorios que he tenido conocimiento. Gracias. Como se prorrogó por 5 minutos, solamente decir que quedaron 2 diputados inscritos, el diputado Farcas, el diputado Boone, pero he hablado con ellos y por si tiene que volver más adelante, después de escuchar a otros invitados, ahí le formularán las consultas. Le agradezco a los diputados. Para el próximo miércoles está invitado el ex superintendente Fernando Coloma. Ya, en caso de no poder asistir, creo que sería bueno poder invitar, ¿no es cierto?, al fiscal de la superintendencia, al menos anterior, para que pueda responder si es que no puede venir el superintendente para el día de miércoles. Pero no sé quién es el ex fiscal, pero creo que por lo menos sí, o el mismo. No es el mismo. ¿Quién era el
el ex fiscal de Valores que participaba De Valores. en el comité de sanciones que yo mencionaba anteriormente, Sí. con Armando Mazarente Silva. Perfecto. Si no, pues don Fernando Coloma, quien haya estado disponible para poder venir, invitemos al ex fiscal de Valores para el día miércoles. Usted se la puede formular a los diputados ahí, cada uno verá si le responde o no. Por eso, pero en la próxima sesión, ahora terminó. Sí, claro, por supuesto. Habiéndose cumplido con el objeto de la presente sesión, se levanta.